Y hoy quiero compartir con ustedes, nuevamente por supuesto, una temática en relación al ámbito laboral acerca del término del contrato de trabajo. En cuanto al término del contrato de trabajo, y para poder manejar mayor información y de forma muy adecuada, debemos distinguir que hay tres importantes temas cuando nos referimos al término del contrato de trabajo. En primer lugar, tenemos las causales del término del contrato de trabajo. En segundo lugar, las formalidades del término del contrato de trabajo y las consecuencias o efectos del término del contrato de trabajo. Todos estos puntos están regulados en el artículo 159, o más bien dicho, desde el artículo 159 hasta el artículo 189 del Código del Trabajo chileno, los cuales agrupan entonces las causales, las formalidades y las consecuencias o efectos. Hoy día vamos a tocar específicamente el primer punto, que dice relación con las causales del término del contrato de trabajo. Estas están contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Por tanto, vamos a pasar a desarrollar inmediatamente el artículo 159, el cual nos señala que no tienen derecho a indemnización. En primer lugar, casos en que terminan por mutuo acuerdo. Luego, cuando existe la renuncia del trabajador, por tanto el contrato no establece ninguna sanción para el trabajador que renuncia sin dar aviso, ¿cierto?, con 30 días de anticipación. También por muerte del trabajador, por vencimiento del plazo. Esto se refiere a aquellos contratos a plazo fijo, ¿cierto? El Código del Trabajo establece en el artículo 159 una distinción para determinar cuánto dura el contrato a plazo. Así, por regla general, el contrato a plazo dura 1 año aproximadamente, y por excepción respecto de los trabajadores con título profesional o técnico, el plazo dura 2 años. Es el máximo tiempo que puede estar bajo el vínculo jurídico. El contrato de trabajo se transforma en indefinido en aquellos casos cuando el trabajador continúa prestando servicios más allá del vencimiento del plazo con conocimiento del empleador. En aquellos casos donde hay una segunda renovación de un contrato a plazo fijo, cuando el trabajador presta servicios de 12 o más meses en virtud de más de 2 contratos dentro de un plazo de 15 meses. En otras palabras, cuando el trabajador ha prestado servicios para un empleador dentro de un plazo de 15 meses en virtud de 2 o más contratos, que en un total implica que prestó servicios por más de 2 meses. Tenemos otra causal, que es la conclusión de la obra o del servicio. Esto se refiere que el contrato de trabajo termina porque concluye la obra o servicio para la cual fue contratado el trabajador. También tenemos el caso fortuito o fuerza mayor, que es que el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público y otros, por supuesto. Claro que esta causal tiene que cumplir los siguientes requisitos, como tiene que tratarse de un hecho imprevisto para el empleador, que el hecho sea irresistible para el empleador, que el hecho coloque al empleador en la imposibilidad absoluta de seguir cumpliendo sus obligaciones para con el trabajador. Seguimos acá
Ahora pasamos a explicar el contenido del artículo 160 del Código del Trabajo, el cual tiene varios numerales y vamos a ir señalándolos ordenadamente. Numeral 1. Dentro de esta numeral se encuentra la falta de probidad, que también es una causal del término del contrato de trabajo. Esta consiste en la falta de rectitud, en la falta de honradez y de actuar correctamente. Esta falta de probidad habitualmente está vinculada con infracciones, desacatos que comete un trabajador. Tenemos también acá, dentro de este artículo, el acoso sexual. Está contemplado en el artículo 2 del Código del Trabajo y cual fue incorporado por la Ley 20.005, y que es el acoso sexual. Son los requerimientos de carácter sexual no consentidos por su destinatario y que perjudican su estabilidad laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿En qué consiste específicamente esta causal? Que es bueno desarrollarlo un poco más. En que alguien acosa sexualmente a otro, es decir, se da de jefe a subordinado o entre subordinados, también podría ser. Y el gran problema de esta causal es que resulta muy difícil su comprobación, porque normalmente el acosador lo hace en ausencia de terceros, podríamos decir entre comillas, a escondidas. No obstante, sí, aunque sea difícil la prueba en este punto, sí se puede con ya sea versiones de otras personas que hayan sido víctimas de acoso sexual dentro del empleo. Tenemos otra causal que son las vías de hecho. ¿Qué son estas? Son las agresiones físicas del trabajador a otro trabajador o de empleador y trabajador. Si la agresión se produce al interior de la empresa, la causal evidentemente se aplica. La Corte de Apelaciones de Valdivia, que es una ciudad de acá de Chile, ha determinado en la sentencia que esta causal también procede cuando la agresión se produce fuera de la empresa, pero a causa o con ocasión de la prestación de servicios. Sigamos, tenemos otra causal dentro de este numeral que son las injurias. Recuerden que estamos en el artículo 160. Y las injurias han sido definidas por la jurisprudencia, atendiendo también a la definición de injuria del Código Penal, y la cual consistiría en toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. ¿Cuál es el gran problema de la injuria como causal de término del contrato? Que su valoración es muy subjetiva y va a depender de lo que determine el juez. Recuerden que acá el rol del juez es muy importante. Tenemos también otra causal que es la conducta inmoral. La jurisprudencia típicamente ha incluido dos clases de conductas bajo la causal de conducta inmoral. ¿Cuáles son estas? Son que el trabajador que se presenta bajo la influencia del alcohol o de las drogas, o bebe o se droga en el trabajo, estaría entonces dentro de esta causal. Otra, también, aquel trabajador que incurre en conductas de connotación sexual, también se encontraría dentro de esta causal. Y finalmente, dentro de este numeral tenemos el acoso laboral. Esta consiste en agresiones de carácter psicológico que realiza el empleador a los trabajadores en contra de un trabajador. Que puede realizar entonces el empleador o los trabajadores en contra de un trabajador.
Seguimos con el numeral segundo del artículo 160. Estamos en el artículo 160 y acá tenemos las negociaciones que efectúa el trabajador dentro del giro del negocio del empleador y que hubiera estado prohibida en el respectivo contrato. Hay algunos empleadores que establecen una cláusula dentro del contrato de trabajo indicando que el trabajador que presta servicios en determinada empresa no podrá, ¿cierto?, ejercer negocios del mismo giro del empleador. Entonces, esa sería una causal de término de contrato de trabajo y que, por supuesto, no le daría la posibilidad de acceder a una indemnización por años de servicio. Pasamos al numeral 3 del artículo 160. Acá tenemos la siguiente causal, la inasistencia injustificada. Y en este numeral tenemos algunas hipótesis. La primera, que el trabajador inasista al empleo o al trabajo, ¿cierto?, 2 días seguidos en el mes. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, que es una ciudad de acá de Chile, ha sostenido que si el trabajador inasiste injustificadamente 2 días laborales seguidos, entre los cuales se intercala un feriado, se configura entonces la causal de la inasistencia injustificada. También aquel trabajador que inasiste a su empleo 2 lunes en el mes. Otro caso, aquel trabajador que inasiste al empleo 3 días dentro del mes. Y finalmente, aquel trabajador que inasiste a su lugar de empleo 1 día en el caso de trabajadores cuya actividad sea indispensable para la marcha de la empresa. Pasamos al numeral 4 del artículo 160, que es el que estamos desarrollando. Acá tenemos el abandono del trabajo y, según el código, el caso de abandono del trabajo se produce por lo siguiente: por la negativa injustificada del trabajador a prestar los servicios contratados y también por el abandono intempestivo, que el trabajador deja el lugar del trabajo en que se prestan los servicios sin causa justificada. También ese sería entonces una causal de término del contrato de trabajo. Pasamos al numeral 5 del artículo 160. Acá encontramos los actos, las omisiones o imprudencias temorarias que pongan en peligro la seguridad o el funcionamiento de la empresa o la seguridad, actividad o salud de los trabajadores. Esa sería otra causa. Luego tenemos el numeral 6, que estarían acá los casos de la destrucción intencional de bienes, productos o maquinaria de la empresa. Y finalmente tenemos acá el número 7, el numeral 7, el cual nos señala el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En este caso caen todas las conductas en que incurre el trabajador, no vinculadas a las causales que ya señalamos anteriormente. Y también tenemos dentro de este mismo numeral el incumplimiento de metas. No configura esta causal, ¿sí? Y algunos casos que señala la jurisprudencia también no formarían parte de esta causal. Pasamos rápidamente entonces a el siguiente artículo, que es el 161 del Código del Trabajo, el cual nos señala algunas causales de término de contrato de trabajo. Tenemos acá la necesidad de la empresa, ¿ok? ¿En qué consiste esta causal? Entonces, un contrato terminaría por necesidad de la empresa. ¿Y qué es la necesidad de la empresa o en qué consiste? Consiste en que por la reestructuración de la empresa, por la modernización de la empresa,
por cambios en las condiciones del mercado o de la economía o por bajas en la productividad, se hace necesario separar a uno o más trabajadores de una determinada empresa. Esta se trataría entonces de una causal objetiva, es decir, la necesidad de la empresa no se produce porque el empleador quiere despedir a un trabajador, sino porque dan ciertas condiciones en la empresa o hay cambios en las condiciones del mercado que hacen necesario, por necesidades objetivas ajenas a la voluntad del empleador, separar de ella a algunos trabajadores. Esta causal entonces no es subjetiva, es decir, depende de la voluntad del empleador. No depende de la voluntad del empleador. Así se ha señalado entonces en varias sentencias que ya existen acá en Chile, tanto de la Corte Suprema como también de las Cortes de Apelaciones de diversas ciudades en Chile. Y tenemos otra causal dentro de este artículo 161, el desahucio. El desahucio no está definido en el Código del Trabajo. ¿En qué consiste esta causal? En la voluntad unilateral del empleador de poner término al contrato de trabajo. La legislación ha delimitado, ¿cierto?, a 3 casos o clases de trabajadores la aplicación de esta causal. El primero, se aplicaría el desahucio entonces a aquellos trabajadores que tengan poder para representar al empleador, siempre que estén dotados a lo menos de facultades generales de administración. Entonces acá como requisito para aplicar esta causal sería que el trabajador tenga la facultad para representar y también la facultad de administrar. Se aplicaría a otros trabajadores como por ejemplo las trabajadoras de casa particular. Por regla general se trata habitualmente esta causal que se aplica por supuesto a aquellas personas que prestan servicios de nanas y también a los choferes. Luego tenemos a los trabajadores de la exclusiva confianza del empleador. Entonces, el desahucio se aplicaría a los trabajadores de exclusiva confianza del trabajador. Según la Corte, son aquellos a quienes el empleador está dispuesto a entregar la administración de su hacienda o de algún tipo de patrimonio que tenga, por ejemplo. Contra excepción de este numeral, que no resultaría aplicable la causal de necesidad de la empresa a los trabajadores que se encuentran haciendo uso del descanso por licencia médica, pero solo mientras dura la licencia médica. Después, por supuesto que sí se podrá aplicar. Casos en que no se puede despedir a un trabajador y esto está contemplado en el artículo 161 del Código de Trabajo bis, 161 bis. Aquel trabajador con invalidez total o parcial no se lo puede despedir en razón de dicha discapacidad. Pasamos a hablar acerca del perdón de la causal. ¿En qué consiste el perdón de la causal? En que, transcurrido un cierto lapso de tiempo sin que el empleador haya aplicado la causal en que incurrió el trabajador, se entiende que dicha causal ha sido perdonada al trabajador. En consecuencia, el empleador no puede invocar hoy una causal para poner término al contrato de trabajo fundándose en hechos acaecidos hace algún tiempo atrás o hace muchísimo tiempo atrás. Así, entonces, hoy día hemos hablado acerca de las causales del término
del contrato de trabajo. La próxima vez estaremos conversando acerca de las formalidades del término del contrato de trabajo y ahí seguiremos desarrollando y por supuesto teniendo a la vista mayor comprensión respecto a las causales del término del contrato de trabajo. Estoy muy contenta de poder compartir estos temas con ustedes. Muy agradecida de todos los que apoyan a Espacio Jurídico con BBC, agradecida de todos los que siempre están regalándome vistas. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden activar campanita, también regalarme un like si este contenido es de su agrado, le es útil. Comparta este contenido para que muchos otros también puedan recibir la información. Hasta la próxima, mis amigos. Nos vemos en un siguiente capítulo con Espacio Jurídico BBC. Chao, chao.